Inicial, don Daniel le pido que se presente y su número de RUT para comenzar. Muchas gracias, buenas tardes. El nombre y el número de RUT. Sí, mi nombre es Daniel Grimaldi, soy doctor en estudios políticos, director ejecutivo de la Fundación Chile 21. Mi cédula de identidad es 13.459.931, raya 6. Bien, el objeto de esta presentación es hablar de nuestra propuesta de democracia deliberativa como un mecanismo institucional complementario al régimen representativo. Nuestra propuesta parte de la premisa de que los sistemas representativos a nivel internacional están colapsados, que los sistemas representativos están desequilibrados por una falta de complementariedad entre distintas formas de ejercicio de la democracia. De esta manera, la democracia representativa parece como la única forma o la forma por excelencia de ejercer la democracia, siendo que existe la democracia directa, la democracia participativa y la democracia deliberativa. Creemos fuertemente que se necesita avanzar hacia un nuevo tipo de régimen político mixto que combine de manera virtuosa las distintas formas de democracia. Así, creemos en un régimen político como un sistema de democracias. Nuestro aporte principalmente apunta a fortalecer la democracia deliberativa por un mecanismo de selección aleatoria. El mecanismo de democracia deliberativa aleatoria se presenta como una manera de integrar el criterio de los ciudadanos comunes, alejados de las instituciones políticas, de los grupos de interés, incluso de los movimientos sociales, el ciudadano común y corriente que en un ejercicio de deliberación colectiva, junto a otros ciudadanos comunes y corrientes, pueden llegar efectivamente a un juicio ponderado, a un juicio equilibrado sobre algún tema político, incluso los más complejos. Este dispositivo de democracia deliberativa aparece en Occidente desde los años 80 en adelante, pero con mucha mayor fuerza desde el año 2010 en adelante. Hay ejercicios muy interesantes en países como Irlanda, Francia, Bélgica, Canadá, los Estados Unidos y también España. En América Latina ha sido mucho más reciente, pero destacan, no de manera aleatoria, pero sí los cabildos ciudadanos en Chile. Chile ha tenido desde el primer proceso constituyente de la presidenta Bachelet hasta el día de hoy, una serie de procesos participativos que, si bien es cierto, como digo, no están concentrados en lo aleatorio, sí llevan a ciudadanos comunes y corrientes a deliberar sobre asuntos de alta complejidad. Creemos que aquí hay algo importante, siempre y cuando el proceso de deliberación sea guiado por ciertas reglas. Primero, es que el proceso de deliberación debe confrontar posiciones contrapuestas. Es la discusión de opuestos. No puede discutirse sobre un tema en que la mayoría están de acuerdo. Dos, debe existir amplia información sobre las opciones y las opciones presentadas de manera lo más objetiva posible, con evidencia empírica. Tres, deben expresarse argumentos destinados a convencer al otro y no simples opiniones infundadas. Debe existir también una disposición a cambiar de opinión cuando hay un argumento que tiene un mejor peso de evidencia empírica. Y finalmente debe existir un clima de respeto y sin descalificaciones, por supuesto. Los principios que debieran guiar una asamblea deliberativa puesta en cualquier democracia es la complementariedad, primero. Las asambleas deliberativas por sorteo no pretenden sustituir a los representantes electos. Por lo tanto, debe existir una relación estrecha con los órganos de carácter electo. No son, como digo, una alternativa, sino que son complementarias. En segundo lugar, hay una representatividad estadística, es decir, el grupo seleccionado para deliberar debe ser un espejo de la estructura de la sociedad chilena. Esto puede asegurarse por un método estadístico de selección según cuotas representativas de la sociedad. Y esto ayudaría a salvar el problema de la distorsión que genera cualquier elección representativa. Las elecciones, por muy proporcional que sea el sistema electoral, siempre van a producir una distorsión entre el representante y el representado en cuanto a sus características sociales.
En tercer lugar, son de carácter consultivos. Como dijimos, las opiniones de la Asamblea deben servir como una guía a las decisiones que voten los representantes electos. Es, en cierta medida, el espacio donde está representado el criterio de los ciudadanos comunes. No es de carácter obligatorio, es decir, las personas que sean sorteadas podrán rechazar participar, sin embargo, si alguien rechaza, debe ser reemplazado por alguien que tenga las mismas características sociales. Como en estadística se utiliza una cuota de reemplazo. En quinto lugar, debe existir un filtro de neutralidad. Esto quiere decir que en el sorteo se privilegiarán ciudadanos que no sean dirigentes de organizaciones políticas, representantes de movimientos o grupos de interés. ¿Por qué? Porque el espacio de las fuerzas sociales es principalmente las elecciones representativas, no el sorteo. De lo contrario, se distorsiona el principio de igualdad del acceso a los cargos. En sexto lugar, el control democrático. Las opiniones de las asambleas deliberativas sirven como un control a las decisiones que voten los representantes electos, por cuanto el articulado debe ser coherente con el sentir de la ciudadanía. Dos ejemplos internacionales, brevemente, el de Francia entre el 2019 y el 2020, que se pone en práctica la Asamblea de Ciudadanos por el Cambio Climático en el contexto de la crisis de los chalecos amarillos, y eso es un ejemplo, el último ejemplo, digamos, que existen en democracias desarrolladas para este tipo de iniciativas. Los ciudadanos se juntaron durante fines de semana, durante todo un semestre, y lograron consensuar medidas para que Francia logre hacer ese tránsito hacia un modelo que logre enfrentar la crisis climática. El más interesante a nuestro juicio y que puede servir de un ejemplo para Chile mucho más directo es el caso de Irlanda, que viene aplicándose desde el 2013 al 2021 en 3 ocasiones. La República de Irlanda decidió crear una asamblea ciudadana electa por sorteo frente a la dificultad que tenía el Parlamento para ponerse de acuerdo en temas de alta complejidad valórica, como por ejemplo el matrimonio igualitario, como por ejemplo el aborto, y otra serie de reformas constitucionales que el Parlamento mantuvo bloqueadas por mucho tiempo. Entonces, ya venía desde hace algún tiempo, desde la sociedad civil, un movimiento de implementar este tipo de asambleas ciudadanas y confluyen, digamos, con el Parlamento para poder hacer esta experiencia y que, como resultó bien, se ha mantenido en el tiempo. El Parlamento en Irlanda convoca a esta asamblea ciudadana electa por sorteo, con cuota representativa de la sociedad irlandesa, para discutir ciertos temas y proponerlos a la ciudadanía y, como digo, no reemplazan a las fuerzas electas. No reemplazan a los partidos políticos, pero es la voz de los ciudadanos comunes y corrientes. Creo que esta es una experiencia fundamental para el caso chileno. ¿De qué nos puede ayudar esta iniciativa en nuestro caso? La democracia deliberativa con selección aleatoria puede contribuir principalmente a resolver 3 problemas importantes de nuestra democracia. Primero, la legitimidad social de las normas y la corresponsabilidad ciudadana. El resultado final de las normas no es solamente responsabilidad de los políticos, sino que también hay una corresponsabilidad ciudadana. En segundo lugar, el problema de la desconfianza hacia los partidos políticos y la excesiva ideologización de los debates públicos. En tercer lugar, los falsos independientes, que no son aquellos que no militan en un partido político, sino que son personas que en realidad no debieran estar en las redes ni en los ecosistemas cercanos a los partidos políticos. Entonces, para nosotros los verdaderos independientes son estas personas que de manera individual pueden participar sin estar conectados necesariamente con otro tipo de organizaciones. Finalmente, ¿cuál es nuestra propuesta? Muchas gracias. ¿Cuál es nuestra propuesta? Se circunscribe en el capítulo 3 sobre representación política y participación, particularmente respecto a los mecanismos de participación. Proponemos agregar en el artículo 47 un inciso que señale: existirá una asamblea ciudadana de carácter consultivo del Congreso, seleccionada de manera aleatoria con el padrón electoral vigente, que deliberará sobre materias que determina la ley y cuyo veredicto deberá ser considerado en el proceso legislativo. Una ley determinará su organización, periodicidad y reglas de funcionamiento. Esa es nuestra propuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Daniel Grimaldi. Agradezco su presentación y su presencia en esta actividad. Su participación en este acto es significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Muchísimas gracias.